Y organizaciones sociales de Aguas Corrientes realizaron una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos por la situación que viven en los humedales del río Santa Lucía. Se busca un plan alternativo para el tratamiento de aguas residuales que afectan la calidad del agua suministrada a la zona metropolitana. Vamos a hablar de este tema y de esta orden que decíamos hoy de buscar una solución en los próximos 30 días con Mariana Blengio, es integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, abogada coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo están? Bien, vamos primero que nada a informar a la gente que de repente no tiene tan claro cuál es la situación que se denuncia, qué es lo que viven los vecinos. Ahí está. La denuncia se presenta el año pasado, en octubre del 2017, por un grupo de vecinos, autoridades, el alcalde de Aguas Corrientes, concejales, organizaciones sociales, y denuncian específicamente que la descarga que se produce en el río de la Santa Lucía por los lodos está generando impacto ambiental. Ese es el meollo de la cuestión, un impacto negativo en la zona de Aguas Corrientes. Es la planta potabilizadora para la zona metropolitana, pero estamos hablando del agua residual, no del agua que abastece a Montevideo, Esto no se está cuestionando la potabilización del agua, eso es importante aclararlo. De todos modos, es la preocupación por lo que está sucediendo desde el punto de vista ambiental. Y es la planta que potabiliza el agua para Montevideo. Claro, ¿cuáles son esos daños al ecosistema? Bueno, eso es lo que preocupa, no de ahora, de hace un tiempo bastante largo, a estos vecinos que definitivamente llegan a la Institución Nacional de Derechos Humanos a plantear la denuncia. Lo que les preocupa es el daño que se puede provocar en el cauce del río, en todo lo que implica el monte nativo y en todas las actividades que los habitantes de esa zona llevan adelante, no solo del punto de vista recreativo, sino de la navegabilidad del río y todo lo que implica esa cantidad de lodos, que es como un barro que se va acumulando en toda esta zona. La institución, cuando recibe la denuncia, que es una denuncia realmente fundada y con muchos elementos, lo primero que dispone el Consejo Directivo es hacer una recorrida por la zona. Nosotros, junto con el equipo, un equipo de asesor que trabajamos en la institución, hacemos una recorrida en lancha y a pie, también en vehículos sobre la zona, y constatamos efectivamente esa presencia de los lodos y la preocupación de los vecinos. Incluso ellos dicen que habían presentado algunas ideas o proyectos sobre cómo reutilizar esos lodos que estarían generando estos daños ambientales que a ellos les preocupa mucho. Al punto que cuando hicimos la recorrida por el río, se ven en determinados lugares la presencia de estas cuestiones. Bueno, una vez hecha esta recorrida, tuvimos un diálogo con los vecinos en la zona. Se dispuso, en base al mandato que confiere la Institución Nacional, pedir información por oficio a la OCE. La OCE, y también se pidió una reunión, para tener una reunión con ellos, invocando, trasladando la denuncia presentada y la queja de los vecinos en cuanto a la falta de información que tenían sobre la característica de estos lodos, qué impacto podían tener en el ambiente, etc. La OCE, la recorrida fue en noviembre y en diciembre se le pide a la OCE información. La OCE en enero, el 12 de enero, contesta, la entrevista no se concede, pero sí contesta con un informe en el cual hace todo un... ¿La OCE no le concede una entrevista a la Institución de Derechos Humanos? No se concretó. Es fantástico. Pero sí recibimos un largo informe. Yo quiero que
que entiendan que esta es una resolución, yo estoy tratando de sintetizarla, pero tiene 17 páginas y me gustaría que toda la audiencia supiera y todos los uruguayos supieran que esta resolución está en el sitio web de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y puede ser consultada. ¿Y con qué argumentos OCE no participa, no va a la reunión? Bueno, OCE no concreta, no concede la entrevista, no hay ninguna explicación, pero sí lo que hay es un informe que presenta un informe largo, está transcripto textualmente en la resolución que está aquí, que está en línea, ¿verdad? Y bueno, hace todo un raconto de que este es un problema que ya existe, no era un descubierto en ese momento, que ya existía y que su tratamiento, si bien hay datos de que habían habido realmente... Hay preocupación sobre esto, se afirmó que se había pospuesto incluso para el año 2020 este tratamiento a los efectos de priorizar algunas otras cuestiones que hacen a todo este tema enorme que es el río Santa Lucía. Claro, porque la contaminación viene de antes, obliga a OCE ahora a filtrar agua distinta para potabilizar y de ahí el problema más grave. Tenemos un problema enorme. Lo importante es entender que toda la cuenca del río Santa Lucía es un problema enorme que lleva a que en el año 2013-2015 se establezca un plan de cómo se va a trabajar esta zona e incluso se establecen 11 medidas, creo que son. La medida que refiere... Bueno, pero estamos en 2018 y no ha cambiado mucho el panorama. Entonces. Bueno, sobre las otras medidas algo se ha trabajado, pero justamente ese la plan medida... lo monitorea el Ministerio de Vivienda. Y ahí está involucrado, por supuesto, es un plan del Ministerio de Vivienda. Ahora, la ministra Neida de León dijo que no le parece lógico el planteo de la institución. Bueno, a ver, es importante entender cuáles son las potestades de la institución, ¿verdad? Nosotros tenemos potestades de recomendar. Las resoluciones de la institución son resoluciones en que se da noticia de la denuncia, se cuenta cómo fue la sustanciación y luego se llega a las consideraciones y recomendaciones. Nosotros lo que recomendamos, atento a que entendemos que hay méritos suficientes para considerar que la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización de aguas corrientes produce impactos ambientales, nosotros lo que recomendamos... Y eso impacta sobre los derechos humanos, por eso es que... Ahí está, bueno, eso impactaría, entonces... en base a una inadecuada gestión de OCE en todo esto y un monitoreo exacto, ¿impactaría en qué? En el derecho a vivir, en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el derecho humano al agua. Lo que pasa es que tienen que entender... Perdón, en otros dos más que son el derecho a la información ambiental, que es sumamente importante, y es lo que los denunciantes también invocan, que ellos como pobladores, personas que están allegadas a la zona, a una zona que tiene una tradición y una unión intrínseca a lo que es aguas corrientes y el río ineludible, ¿verdad? Porque hasta en el nombre, hasta en la denominación. Lo que pasa entonces, y también el tema de la participación. Estas dos últimas cuestiones son sumamente interesantes desde el punto de vista del derecho ambiental. Ustedes saben que en materia de derecho ambiental es un derecho que es una derivación del propio derecho a vivir, porque no es que inventamos el derecho al medio ambiente, lo que se hace es en determinado momento en darnos cuenta a nivel mundial que el vivir, si está afectado el medio en que vivimos, afecta nuestra salud, nuestra vida. OCE tiene 30 días para este plan alternativo. ¿Qué pasa si en 30 días continúa igual? Nosotros recomendamos, las potestades de la institución son de recomendación. Como tú bien dices, la primera recomendación es a que en 30 días OCE presente un plan de gestión de los lodos residuales del proceso de potabilización. También pedimos que en 10 días haya una reunión con los denunciantes para darles información. Por eso les hablaba del derecho a la información ambiental y asesoramiento sobre la posible autorización a un proyecto que ellos tienen sobre cómo reciclar los lodos. Ellos tienen un proyecto que es sobre la posible elaboración de ladrillos a partir de estos lodos. Yo como estuve ahí, la verdad, cuando hablo de los lodos tengo esa imagen muy presente porque hicimos la recorrida. Mariana, lo que pasa es que lo que tienen que entender el directorio de OCE y la ministra es que la Institución de Derechos Humanos es también Defensoría del Pueblo. Es la posibilidad
que tenemos los ciudadanos de que se respetan nuestros derechos humanos. Y entonces, a veces sirve lo que dice la Institución de Derechos Humanos y a veces no. Tiene que respetarse siempre el dictamen de ustedes. Ella lo aclaró todo el tiempo, ¿no? La potestad es como la JUTEP. Sí, claro, está bien, bueno, pero la Junta de Transparencia. El reclamo de Jaime no es para ella, claro, es para las no, porque llegan y dicen lo que les parece hasta donde llegan, pero después no pueden ir más allá de eso. Pero lo pasa es que alguien tiene que defender a los ciudadanos porque estamos en desigualdad de condiciones con respecto a quienes toman las decisiones al Estado. Y el Estado somos nosotros mismos. Con estas declaraciones, lo que hacen las instituciones, OCE, el Ministerio de Medio Ambiente, es alejarse de los ciudadanos. Yo creo que es muy interesante lo que dicen porque en el fondo lo que estamos acá es presentando a la institución como un actor que garantiza los derechos de todos y cada uno. Sí. ¿Nos lo garantiza si después intentamos? hay algún... No, la yo digo que los institución garantiza... Sí, por supuesto. Es una garantía de los derechos humanos y es la posibilidad que nosotros hacemos de trasladar nuestra preocupación a todos y cada uno de los organismos estatales. Nosotros trasladamos nuestra preocupación, pedimos que en determinados plazos, porque fijamos, recomendamos que es importante entender que nosotros no somos el Poder Judicial, pero también el Estado uruguayo le dio este lugar a la institución como la voz de todos y cada uno y unas de los ciudadanos que habitamos. No ciudadanos, habitantes. Acá ya no es un tema de ciudadanía. Es verdad, porque los derechos humanos son de todos. Es una forma de construir ciudadanía, pero para eso tenemos que también articular que todos entendamos cuál es el rol de la institución. De cada uno. Que no confundamos las cosas. Claro, pero entonces yo no me pido sobre si alguien confunde o no. Yo lo que digo que es interesante que esto también nos ayude a comprender esta garantía de los derechos humanos, que es una garantía que irrumpe en la sociedad y tenemos que entender cuál es su proyección y su alcance. Lo que pasa es que cuando esa voz tan importante habla y no se la escucha, el ciudadano puede decir quién está protegiendo mis derechos humanos. No digo este caso que veremos cómo se resuelve, pero ya pasó, por ejemplo, con el banco hipotecario. Hubo una recomendación y ahí sigue el reclamo de los ahorristas. Sí, bueno, por eso son recomendaciones. Sí, no, porque hay otra más reciente del banco y por eso me quedé pensando, hay muchas recomendaciones. Tengan en cuenta que en el año 2017 hubo más de casi 700 intervenciones. Sí, claro. Y de la nómina de organismos denunciados tenemos desde los más denunciados hasta lo menos, pero tenemos una nómina enorme e importante de organismos que son denunciados. Entonces, por eso un poco me detuve para ver, hacer clic en qué denuncia. Imagínate que trabajamos permanentemente con denuncias con que llegan a la institución. Mariana Blengio, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.